en torno al surrealismo, podemos decir que igual es un movimiento que nace en el siglo XX en función del gran escepticismo, desencanto de la realidad que va formando la sociedad europea. De alguna manera, el periodo de entreguerras, la añoranza de un mundo mejor se ven opacadas por todo el desencanto que son las guerras y un poco el rompimiento de las ciudades, ¿no? Con la llegada del surrealismo, con André Breton y muchos otros artistas, literarios, poetas, está la ideología de crear un mundo mejor en función de práctica artística. Y eso es interesante porque de alguna manera la realidad no se construye solamente en el hecho de mirar, sino en el hecho de construir por medio de una práctica completamente idealista, por medio de una práctica netamente humana, un mundo nuevo, un mundo que es mucho más allá de los sentidos, un mundo que yo puedo plasmar mi imaginación, mis creencias, mis convicciones de vida en una obra artística. Y eso es muy interesante, tanto en la poesía, tanto en la pintura, tanto en la escultura, tanto en las obras de teatro, etc. Yo creo que es interesante por otra parte el surrealismo porque dentro de un contexto social prima cánones que de alguna forma están establecidos por el surgimiento de un nuevo espíritu del sujeto, por medio de prácticas individuales. Como dice Simmel, en la vía a la metrópoli, de alguna manera, el hombre que vive en ciudad, que de alguna manera tiene todo este proceso individualizado y que netamente la vida en ciudad es netamente un juego individual, personal, en esta soledad propia que es vivir en ciudad, la práctica artística se convierte en un gran acompañante. Y creo que ese acompañante, de alguna forma, lo surreal emerge como un sentido de vida. Si lo llevamos a nuestro contexto de hoy en día, viviendo dentro de una lógica neoliberal, donde se prima la transacción económica, la libertad del sujeto, los cánones artísticos podríamos decir que tienden a la práctica artística en un sentido netamente personal. Y si hablamos del concepto personal, el surrealismo tendría esas bases. Y a lo mejor si vemos las comunidades artísticas que hoy en día están de vanguardia, podríamos decir que tienen esa connotación surrealista. De alguna manera son comunidades que priman el imaginario, la imaginación, el diálogo con cosas inusuales, que rompen con la ruptura. Y de alguna manera podemos ver que la vida artística están esos pequeños nichos que alguna vez nos dejó el surrealismo del siglo XX. Eso lo podemos ver en la obra de Roberto Mata, lo podemos ver en la obra literaria de Braulio Arenas, lo podemos ver en la poesía de Gabriel García Lorca, pero también lo podemos ver a veces en pequeños nichos urbanos, como a veces monumentos, catedrales, pequeñas construcciones, obras de arte, grafitis, estilos de personas como se visten, la moda, de que de alguna manera no hay que pensar solamente la obra de arte como una elite cultural que está sobre arriba de un pedestal y la gente la admira, sino que entender que también el surrealismo puede estar en todas partes y eso de alguna manera creo que va con el hecho de romper con los cánones cotidianos establecidos. Y de alguna manera si nos podemos mirar fijamente el mundo que estamos viviendo hoy en día, podríamos ver esos pequeños nichos surreales en un monumento, o en el mismo paisaje, o a veces ver a un músico en una plaza, o ver una pequeña escultura o un árbol que de alguna manera esté intervenido, etc. Porque de alguna forma yo creo que la función del arte, de alguna manera, es representar el sentimiento más palpable, más sincero, más de alguna manera romántico, si se podría decir, del contexto social de donde habita este artista, en donde el artista
donde está situado dentro de un contexto histórico, dialoga con su entorno social y construye una obra de arte. Eso.